En esta clase vamos a tratar cómo realizar el diagnóstico de hipertensión arterial y la evaluación del paciente hipertenso. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagnóstico de hipertensión y luego determinar su severidad. Para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial necesitamos medir la presión arterial. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a la frecuencia de esta práctica? Todas las personas mayores de 18 años deben medirse la presión arterial. A pesar que no existen evidencias que recomienden una frecuencia determinada, el JNS7 recomienda en personas que poseen sus valores de presión normal que la misma sea medida cada 2 años, mientras que en personas con prehipertensión se recomienda una frecuencia anual. Datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 2009 muestran que el 81.4% de las personas encuestadas cumple con una medición de presión arterial con una frecuencia de cada 2 años. Sin embargo, cuando se analizaron ciertos subgrupos, especialmente los jóvenes y aquellas personas con cobertura pública exclusiva, la frecuencia de medición fue menor. En pacientes que estamos realizando el diagnóstico de hipertensión y en una primera consulta encontramos que presentan valores compatibles con hipertensión en estadio 1, deberíamos volver a medir la presión y confirmar si presentan valores compatibles con hipertensión dentro de los 2 meses. En aquellos pacientes en los cuales estamos diagnosticando hipertensión y encontramos que tienen valores compatibles con un estadio 2, deberíamos recitarlos en el mes. Aquellos pacientes que presentan hipertensión severa con valores de presión arterial sistólica mayores de 180 y de presión arterial diastólica mayores de 110, deberíamos evaluarlos y tratarlos inmediatamente, eventualmente derivarlos a una guardia o a un servicio de emergencias. Con respecto a la técnica de medición de la presión arterial, hay diferentes métodos. En el consultorio deberíamos realizar al menos 2 mediciones de presión arterial. Se recomienda que el paciente haya estado sentado durante al menos 5 minutos en algún lugar tranquilo. Si encontramos que el paciente presenta valores elevados de presión arterial, confírmelos tomándole la presión en el brazo contralateral. La presión puede diferir en un brazo con respecto al otro. Con respecto al monitoreo ambulatorio de la presión, como habíamos mencionado anteriormente, esta práctica, mapa de 24 horas, está indicada para la evaluación de la hipertensión arterial de guardapolvo blanco. Esta práctica implica que se le coloca un presurómetro automático que va a registrar todas las mediciones de presión durante un día. Es importante especialmente porque toma la presión durante la noche y se ha visto que la falta del descenso de la presión arterial en un 10 a un 20% durante el sueño se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Otra posibilidad es pedirle a los pacientes que se automonitoreen la presión arterial. El automonitoreo de la misma provee información sobre la respuesta al tratamiento. Es especialmente útil en los pacientes que están recibiendo medicación antihipertensiva, no solo porque los ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento, sino que también permite evaluar hipertensión por guardapolvo blanco. Para medir la presión arterial en el consultorio es importante que la técnica sea la adecuada, porque la medición exacta de la presión arterial es necesaria para poder realizar un manejo exitoso de la misma. Según el equipo que poseamos, ya sea aneroide, mercurial o electrónico,
debe ser regularmente inspeccionado, calibrado y validado. También es importante que la persona que realice las mediciones esté adecuadamente entrenada y que reciba un reentrenamiento estandarizado. El paciente debe estar colocado en una posición adecuada para poder realizar la presión arterial. En el contexto de este estudio, nosotros les vamos a pedir que ustedes midan la presión arterial utilizando el método auscultatorio. ¿Cómo preparar al paciente para tomar la presión arterial? Es importante que no esté ansioso ni que esté en ese momento sufriendo algún dolor. Tampoco debe haber consumido café, mate, fumado o realizar ejercicio 30 minutos antes de la medición, porque estas sustancias pueden aumentar la presión arterial. Se recomienda también, y es importante evaluar, si consumió alguna sustancia como estimulantes adrenérgicos, ya sea que contengan fenilefrina o pseudoefedrina, que están presentes en los descongestivos y en algunas gotas oftálmicas. No debe tener deseos de evacuar la vejiga o los intestinos. Es importante que la ropa que tiene puesta no esté apretándole el brazo o el antebrazo y que el lugar a donde realicemos la medición de presión sea un lugar tranquilo y que esté cálido. El paciente debe descansar 5 minutos sentado en la posición correcta antes que le realicemos la medición arterial. Para eso podemos pedirle al paciente que se siente, lo colocamos en la posición correcta y salimos del consultorio, esperamos 5 minutos y después volvemos a entrar. El paciente no debe hablar ni antes ni durante la toma de presión. ¿Cuál es la posición adecuada para medir la presión arterial? Lo importante es que el paciente se encuentre sentado en una silla con respaldo, con las piernas descruzadas, los pies apoyados sobre el suelo y el brazo apoyado en una mesa o en una camilla, pero que esté a la altura del corazón. Habitualmente nosotros los médicos tomamos la presión a los pacientes y los invitamos a sentarse en la camilla, con lo cual generalmente ni la espalda está apoyada ni los pies están apoyados. Los pacientes nos cuentan sus problemas o motivos de consulta mientras les estamos tomando la presión arterial. Es importante para poder realizar un diagnóstico correcto o una valoración de los valores de presión que utilicemos la técnica adecuada. Con respecto al equipo, se puede utilizar un esfingomanómetro de mercurio, aneroide o un monitor automático, siempre que esté validado. Los esfingomanómetros aneroides pueden usarse si se garantiza una calibración cada 12 meses. El manguito es importante que cubra las 2/3 partes de la circunferencia del brazo. Es importante seleccionar adecuadamente el manguito, ya que el mismo debe cubrir las 2/3 partes de la circunferencia del brazo. Para esto debemos medir la circunferencia del brazo antes de elegir el manguito. Existen 4 manguitos disponibles: el pequeño, el de adultos, que es el más comúnmente utilizado, el grande, que se puede utilizar en personas obesas, y un manguito para el muslo, que se utiliza en aquellas personas a las cuales no podemos tomarle la presión arterial en el brazo. Es importante utilizar un manguito adecuado a la circunferencia del brazo, porque si no, el valor medido de presión arterial no será exacto. Con respecto a los tensiómetros semiautomáticos o automáticos, deberán utilizar el manguito según las indicaciones del fabricante. En la diapositiva anterior describimos qué manguito tenemos que usar. Para esto tenemos que
medir la circunferencia del brazo y seleccionar el manguito adecuado. Antes de colocar el manguito, es muy importante que localice el pulso braquial y coloque el manguito alrededor del mismo. La posición del manguito debe estar a nivel del corazón y el brazo debe estar apoyado. Algunos puntos importantes con respecto a la técnica de medición de la presión arterial. Es importante que cuando desinflemos el manguito lo hagamos lentamente. Se recomienda una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. La presión arterial sistólica es el punto en el cual se escuchan los primeros dos ruidos de Korokov. Eso corresponde al comienzo de la fase 1. Esa es la presión arterial sistólica. Y la presión arterial diastólica es el punto en el cual desaparecen todos los ruidos de Korokov, que concuerda con el comienzo de la fase 5. Es importante que realicemos 2 mediciones de presión arterial. Ambas deben estar separadas por al menos 1 minuto. También es importante que informemos verbalmente a nuestros pacientes cuáles son sus valores y que se los demos por escrito. También que le expliquemos cuál es el objetivo terapéutico y cuáles son los valores a los cuales él debería llegar. Es importante medir la presión arterial en los dos brazos. Vamos a considerar el brazo que tenga un mayor valor de presión. Con respecto a la técnica de medición, se recomienda que obtengamos 2 mediciones estables. ¿Cuándo una medición no es estable? Cuando la diferencia de presión entre ambas es mayor a 5 milímetros de mercurio. En este caso se recomienda seguir midiendo la presión hasta que obtengamos mediciones estables y promediar las dos últimas. Con respecto a la postura, se recomienda que inicialmente tomemos la presión en posición de sentado y también en posición supina. Pare al paciente y tómele la presión inmediatamente. Luego, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Esto nos permite buscar la presencia de hipotensión ortostática, la cual se define como la reducción de la presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio y o acompañado de una reducción de la presión diastólica de más de 10 milímetros de mercurio, cuando cambiamos de posición dentro de los 2 a 3 minutos. Esto puede ocurrir independientemente de la presencia de síntomas. Hay veces que la hipotensión ortostática puede ser sintomática y nuestro paciente puede marearse, inclusive desmayarse. Si la presión arterial disminuye luego de los 3 minutos, se sugiere continuar su medición durante 6 minutos en búsqueda de presíncope o síncope ortostático. Es importante buscar hipotensión ortostática en pacientes mayores de 65 años, en aquellos con enfermedad de Parkinson, en pacientes diabéticos o en aquellas personas en las cuales sospechemos puedan presentar una disautonomía. También podemos observar hipotensión ortostática en pacientes que reciben tratamiento con vasodilatadores, bloqueantes alfa-adrenérgico, como los que se indican en pacientes prostáticos, diuréticos y en menor medida en inhibidores de la enzima convertidora y antagonistas cálcicos. Como decíamos anteriormente, para el diagnóstico de la hipertensión es necesario utilizar una técnica correcta de medición de la presión arterial. A continuación,
les presentamos un video que muestra cuál es la técnica correcta para la medición de la presión arterial. Les cuento que el mismo fue elaborado como material educativo por la revista New England Journal of Medicine y que se encuentra en inglés, pero está subtitulado en español. Ustedes pueden copiar la siguiente dirección en su navegador o tener acceso en el mismo como se muestra en la diapositiva. Van a encontrar un link a YouTube que les va a mostrar el video. En estas dos diapositivas se presenta un resumen de los puntos que debemos tener en cuenta para medir correctamente la presión arterial. Para el diagnóstico y el seguimiento del paciente hipertenso, la presión debe tomarse estando el paciente sentado. La posición adecuada es con la espalda apoyada, los pies sobre el piso, el brazo apoyado a la altura del corazón. Cuando evaluamos inicialmente a un paciente con hipertensión, es necesario que también se tome la presión estando de pie. Necesitamos realizar esto para poder detectar hipotensión ortostática. Para esto debe realizarse una medición estando el paciente en posición sentada. Luego hay que pedirle al paciente que se ponga de pie, se le toma inmediatamente la presión en ese momento y luego se hace una segunda medición a los 2 minutos y una tercera medición a los 5 minutos, estando en posición supina o parada. Recuerden que la hipotensión ortostática es más frecuente y debe buscarse en pacientes con enfermedad de Parkinson, con diabetes, en pacientes mayores de 65 años o en personas que se encuentran en tratamiento con vasodilatadores o bloqueantes alfa. También se puede ver en pacientes que tienen alguna causa de hipovolemia, ya sea por deshidratación o pacientes que estén recibiendo diuréticos. Se puede observar en pacientes que estén recibiendo tratamiento antihipertensivo. Tampoco hay que olvidar las condiciones en las cuales debe realizarse la medición de presión arterial. Se recomienda que el paciente no haya fumado ni bebido café o mate 30 minutos antes de realizar la medición. Que el lugar donde se realicen las mediciones sea cálido y tranquilo. ¿Por qué el tabaco? Se sabe que después de fumar un cigarrillo aumentan en el organismo por la nicotina los niveles de catecolaminas. Esto provoca vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Se conoce que el efecto del tabaco es más pronunciado con el primer cigarrillo del día. Mascar tabaco también provoca un aumento de la presión arterial, no solo por el efecto que describimos anteriormente, sino porque al tabaco para mascar se le agrega una sustancia que se llama regaliz, que también incrementa la presión arterial. La dupla hipertensión y tabaquismo es muy peligrosa y se recomienda como parte del tratamiento de la hipertensión en una persona fumadora que abandone el hábito de fumar, objetivo que no es fácil de alcanzar. Sin embargo, el consejo que realizamos en el consultorio, los médicos, un consejo breve, puede lograr que entre un 4 y un 10% de los pacientes fumadores, a los cuales le aconsejamos que deje de fumar, abandonen este hábito. Abandonen este hábito al cabo de un año. Con respecto al equipo, se puede usar un esfingomanómetro de mercurio anaeroide o un monitor automático validado. Los esfingomanómetros anaeroides pueden usarse si se garantiza una calibración de los mismos cada 12 meses. El manguito debe cubrir las 2/3 partes de la circunferencia del brazo. Es importante seleccionar adecuadamente el manguito. Existen 4 manguitos según la circunferencia del brazo del paciente.
Lo más importante es siempre disponer de uno estándar o de adulto y uno grande, especialmente cuando el paciente al cual estamos atendiendo es obeso. Si no utilizamos el manguito adecuado a la circunferencia del brazo, el valor medido no será exacto. Con respecto a la técnica de medición, recordamos, como mencionamos anteriormente, que debemos realizar al menos 2 mediciones de la presión arterial con intervalos de 1 minuto. Las mediciones deben ser estables, o sea que la diferencia entre una primera y una segunda medición no debe superar los 5 milímetros de mercurio. En caso que no sean estables, como mencionamos anteriormente, debe seguirse haciendo mediciones de la presión arterial y luego se promediarán las 2 mediciones últimas que hayan sido estables. Se debe tomar inicialmente la presión arterial de ambos brazos y elegir aquel brazo que tiene mayor presión. Cuando se tome la presión arterial, infle el manguito 20 milímetros por encima de la presión arterial de obliteración de pulso y luego desinfle el manguito a un ritmo de 2 a 3 milímetros por segundo. El primer ruido que aparece corresponderá a la presión sistólica, mientras que cuando desaparecen los ruidos de Korokov, esto corresponde a la presión diastólica. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esta es una práctica que realiza mediciones de la presión arterial durante 24 horas. Se utiliza para el diagnóstico de la hipertensión de guardapolvo blanco, pero también se puede utilizar para evaluar pacientes en los cuales sospechamos hipertensión enmascarada o oculta. Los valores de presión que obtenemos en el ambulatorio, sea el paciente en su casa o en el trabajo, son más bajos que los que obtenemos en el consultorio. Diagnosticamos hipertensión arterial utilizando esta práctica cuando los valores de presión arterial durante el día promedio son mayores a 135/85 y durante la noche son mayores a 120/75. Esto se debe a que la presión arterial fisiológicamente cae durante la noche, entre un 10 y a un 20%. A esto se le conoce como dip nocturno. Cuando el descenso de la presión arterial durante la noche es menor al 10%, esto se conoce como ausencia de dip nocturno y se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El monitoreo ambulatorio de la presión puede llegar a ser útil en las siguientes situaciones: cuando sospechamos de hipertensión de guardapolvo blanco, cuando sospechamos de hipertensión enmascarada u oculta, cuando existe una aparente resistencia a la medicación antihipertensiva o hipertensión resistente, cuando el paciente tiene síntomas compatibles con hipotensión y están en tratamiento antihipertensivo, cuando presentan hipertensión episódica o en aquellos casos que los pacientes presentan disfunción autonómica o una disautonomía. El automonitoreo de la presión arterial nos provee información sobre la respuesta al tratamiento antihipertensivo instituido. Además, al proveer feedback sobre los valores de presión en el domicilio, este feedback mejora la adherencia a los medicamentos por parte de los pacientes. También nos permite evaluar la presencia de hipertensión de guardapolvo blanco en el caso de que el paciente posea valores normales de presión arterial en la casa. También nos permite evaluar la presencia de hipertensión enmascarada en aquellos pacientes que poseen valores normales de presión arterial en el consultorio, pero que nosotros observamos que presentan algún daño de órgano blanco y sospechamos de hipertensión enmascarada. Se consideran valores compatibles con hipertensión a valores superiores a 135/85 durante el día. Lo que es importante es que estos dispositivos para medición de la presión deben estar chequeados regularmente y deben ser validados. Además, los pacientes deben ser instruidos y entrenados en una correcta técnica de medición de la presión arterial.
Para el diagnóstico de la hipertensión arterial se necesitan al menos 2 lecturas elevadas con valores mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y mayores o iguales a 90 para la presión arterial diastólica, en al menos 2 consultas que se encuentren separadas por 1 o más semanas. La hipertensión se clasifica en estadio 1 y estadio 2. Se considera que un paciente se encuentra en estadio 1 cuando los valores de presión arterial sistólica se encuentran entre 140 y 159 y de presión arterial diastólica entre 90 y 99. Mientras que un paciente va a ser clasificado en estadio 2 cuando los valores de presión arterial sistólica sean mayores o iguales a 160 y de presión arterial diastólica sean mayores o iguales a 90. No olviden otras 2 formas de hipertensión arterial que fueron mencionadas en la primera clase, como son la hipertensión arterial sistólica y la hipertensión arterial diastólica aisladas. La evaluación del paciente hipertenso tiene los siguientes objetivos: evaluar estilos de vida, determinar otros factores de riesgo asociados, poder estimar el riesgo cardiovascular del paciente, poder evaluar y así descartar causas de hipertensión secundaria, determinar el daño de órgano blanco y la presencia de enfermedad cardiovascular. Para esto es necesario realizar un adecuado interrogatorio, un examen físico completo, exámenes de laboratorio básicos y un electro, y en aquellos casos que sean pertinentes otro tipo de procedimientos diagnósticos. Los otros factores de riesgo que se asocian a enfermedad cardiovascular e hipertensión son el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física o los bajos niveles de actividad física, la presencia de dislipidemia, de diabetes mellitus, la presencia de microalbuminuria o la presencia de un valor de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, una edad en el caso de los hombres mayor a 55 años y para el caso de las mujeres mayor a 65, y la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, o sea, la antecedente de algún tipo de evento cardiovascular en familiares menores de 55 años en el caso de los hombres y menores de 65 años en el caso de las mujeres. Algunos de los factores de riesgo son prevenibles. Este es el caso de la obesidad, el alto consumo de sodio en la dieta, un estilo de vida sedentario, el bajo consumo de potasio en la dieta debido al bajo consumo de frutas y verduras, pobres hábitos dietéticos, aquellas personas que consumen una dieta rica en grasas saturadas y en grasas trans y en azúcares, y el alto consumo de alcohol. Todos estos son factores de riesgo para hipertensión, son prevenibles y dependen de nuestro estilo de vida. La mayoría de los pacientes presentan hipertensión primaria, sin embargo es importante estar atento a síntomas y a signos que nos pueden hacer sospechar de alguna causa identificable o hipertensión secundaria, ya que requiere una evaluación más exhaustiva. Dentro de las causas identificables de hipertensión arterial se encuentra la apnea del sueño, la hipertensión asociada a drogas, la hipertensión secundaria a insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad renovascular, el tratamiento crónico con corticoides o la enfermedad de Cushing, feocromocitoma, la presencia de enfermedad tiroides o de las paratiroides y la coartación aórtica en personas jóvenes y en niños. En el estudio de la hipertensión arterial, el interrogatorio y el examen físico debe estar orientado a evaluar estilos de vida del paciente. Esto significa patrones alimentarios, consumo de alcohol, consumo de tabaco y actividad física. Otros factores de riesgo no prevenibles, como son los antecedentes familiares. Debe también estar orientado a estimar el riesgo cardiovascular, determinar y evaluar posibles causas de hipertensión secundaria y si existe la presencia de daño a órgano blanco. La anamnesis debe incluir la evaluación de factores que puedan precipitar o agravar la hipertensión arterial. La siguiente lista incluye cuáles son los factores que debemos valorar en la historia clínica de un paciente con hipertensión. Duración de la hipertensión arterial, cuál fue la fecha del último valor de presión arterial que fue normal, cómo fue el curso de la presión arterial, qué tratamiento previo recibió, qué droga recibió,
en qué dosis y si presentó efectos secundarios. También es importante relevar si tuvo problemas con la adherencia a la medicación. También es importante evaluar qué otros fármacos consume el paciente, ya que algunos otros productos o drogas, ya sea lícitas, como en el caso de la consumo de estrógenos o el consumo de descongestivos, pueden precipitar o agravar la hipertensión arterial. También debemos relevar el consumo de drogas ilícitas, como en el caso de la cocaína, las anfetaminas, el éxtasis, que también pueden aumentar la hipertensión arterial. Evaluar antecedentes familiares de hipertensión arterial, como comentábamos anteriormente, la presencia de enfermedad cardiovascular prematura o muerte en familiares, en pacientes hombres menores de 55 años y en mujeres en menores de 65 años. Evaluar la presencia de síntomas que nos puedan hacer sospechar en hipertensión secundaria, ya sea debilidad muscular para el caso del hiperaldosteronismo primaria que se asocia con hipopotasemia, temblor, taquicardia, sudoración para el caso del feocromocitoma y dolor en el flanco, o otra sintomatología, como por ejemplo en el caso de apnea del sueño, la presencia de ronquidos, cefaleas matinales y cansancio o sueño durante la mañana. También debemos valorar la presencia de daño a órgano blanco. Ciertos síntomas como la presencia de disnea, dolor de pecho, que nos puede hacer pensar en anginas, cefaleas, ceguera transitoria, que nos puede hacer pensar en un ataque isquémico transitorio, o la presencia de claudicación intermitente para pensar en arteriopatía periférica. Dentro de los factores de riesgo, recabar información sobre consumo de tabaco, la presencia antecedentes de diabetes, niveles de actividad física, dislipidemia y ciertos factores psicosociales que a veces pueden agravar o potenciar la hipertensión arterial, principalmente por las conductas que toman los pacientes, y estas son la situación laboral, ni el nivel educativo, la estructura familiar. Con respecto a la alimentación, el patrón alimentario es muy importante relevar el consumo de sodio, el consumo de grasas saturadas, el consumo de alcohol, ya que el consumo de alcohol excesivo se asocia a hipertensión arterial y la agrava, y también el consumo de frutas y verduras, ya que el déficit del consumo de potasio se asocia a hipertensión. El principal objetivo del examen físico es evaluar la presencia y extensión del daño de órgano blanco, así como también poder evaluar la presencia de causas secundarias de hipertensión. Con respecto al examen físico, el mismo debe incluir, además de la medición de la presión arterial, como describimos anteriormente, con una técnica adecuada, necesitamos medir el peso y la talla para poder calcular el índice de masa corporal. Esto nos va a permitir evaluar si el paciente presenta obesidad o sobrepeso. También es importante medir la circunferencia abdominal para poder estimar la presencia de obesidad abdominal. Esta última se asocia a diabetes. Cuando evaluamos la piel, debemos buscar la presencia de ciertos signos que nos pueden hacer pensar en hipertensión secundaria, como son las estrías purpúreas, signo que es frecuente en el síndrome de Cushing o en aquellos pacientes que consumen corticoides. También tenemos que buscar la presencia de edemas, especialmente en miembros inferiores. Si dejan Godet positiva nos puede hacer pensar en enfermedad renal. Se debe incluir la palpación de las tiroides para descartar causas secundarias como el hipertiroidismo en búsqueda de bocio o de nódulos. También la palpación abdominal para evaluar causas secundarias, como pueden ser las masas renales por enfermedad poliquística y que esto genere hipertensión renal, la presencia de masas suprarrenales como en el caso del feocromocitoma, y también presencia de masas pulsátiles como el aneurisma de aorta abdominal, el cual puede ser una consecuencia de la hipertensión arterial. Además, se debe incluir la auscultación y la búsqueda tanto de soplos carotídeos como femorales y aórticos, los cuales nos va a permitir evaluar potencial daño de órgano blanco o causas secundarias en el caso de
la presencia de un soplo abdominal que nos hace pensar en enfermedad renovascular. El fondo de ojo debe realizarse en búsqueda de hemorragias, edema, papiledema, y obviamente no podemos dejar de evaluar la frecuencia cardíaca y realizar una adecuada evaluación neurológica. El peso y la talla nos va a permitir calcular el índice de masa corporal y detectar si el paciente tiene sobrepeso o obesidad. Para recordar, los valores compatibles con obesidad son mayores o iguales a 30 kilogramos por metro cuadrado y en el caso de sobrepeso se considera entre 25 y 29.9. Con respecto a la obesidad abdominal, para poder evaluar si un participante tiene obesidad abdominal, debemos medir la circunferencia abdominal. Y la circunferencia abdominal debe ser tomada con una cinta antropométrica no extensible. Para esto el sujeto debe estar de pie. La medición de la circunferencia debe ser realizada con el sujeto con poca ropa, bajándola levemente si fuera necesaria. Hay que medirla en el plano horizontal, hay que realizar una marca 1 centímetro por encima del ombligo. Hay que asegurarse que la cinta se mantenga en forma horizontal mientras se toma la medida, paralela al plano del piso. Coloque la cinta por encima de la marca que hizo. La medida debe ser tomada con el participante de pie, con el abdomen relajado, los brazos a ambos lados también relajados y los pies juntos con el peso equitativamente distribuido en ambas piernas. Hay que decirle al paciente que respire normalmente o suavemente durante la medición y que no contenga el aire en su abdomen ni contenga la respiración. Es importante asegurarse que la cinta sea mantenida en forma horizontal y que no muestre marcas por compresión en el abdomen. ¿Cuándo consideramos obesidad abdominal? Hay diferentes criterios propuestos, tanto por la OMS como por el ATP3 o como por la Sociedad Internacional de Diabetes. Nosotros tomamos los criterios propuestos por el ATP3, que considera en los hombres valores mayores a 102 centímetros y en las mujeres mayores a 88 centímetros para considerar que una persona tiene obesidad abdominal. Con respecto al examen físico es importante, como decíamos anteriormente, examinar en la piel. Se puede hallar acantosis nigricans, que son manchas oscuras que aparecen en la piel de los pliegues o en áreas flexibles, generalmente en cuello, axilas, codos, rodillas, manos o ingle. La piel en este caso se vuelve más oscura, gruesa y se conocía anteriormente como el signo de la piel de elefante. La acantosis nigricans se asocia con síndrome metabólico o resistencia insulínica y también con hipertensión arterial. También debemos buscar la presencia de estrías cutáneas purpúreas que se pueden asociar con una enfermedad endocrinológica como es el síndrome de Cushing, que esté causando hipertensión secundaria, o también con el consumo crónico de altas dosis de corticoides que puede estar generando hipertensión inducida por drogas. Estos casos generalmente se pueden ver en pacientes que están trasplantados o personas que por problemas autoinmunes consumen grandes dosis de corticoides. Es muy importante no olvidarse palpar la tiroides en búsqueda de bocio o nódulo que nos puedan hacer pensar en un hipertiroidismo o en un hiperparatiroidismo. También es importante palpar y auscultar en el abdomen en búsqueda de masas renales o suprarrenales o masas abdominales que nos pueden estar indicando, por ejemplo, un aneurisma abdominal, y también auscultar el abdomen en búsqueda de soplos que puedan indicar enfermedad renovascular o aneurisma de aorta abdominal. No olvidar el fondo de ojo y un examen neurológico completo. Esta foto corresponde a una retinopatía hipertensiva avanzada grado 3 y 4 de la clasificación de Keith, donde se pueden observar hemorragias en llama, exudados duros y exudados blandos. Lo más frecuente de ver
es una retinopatía grado 2 que se caracteriza por la presencia de reflejos luminosos en las arterias retinianas, y esto se debe a que las arterias se encuentran contraídas, y la distensión venosa luego del cruce arteriovenoso. Los test que deben hacerse de rutina en un paciente con hipertensión incluyen un laboratorio básico con hematocrito, glucemia, creatinina, perfil lipídico que incluya HDL, triglicéridos y colesterol total. Es muy importante estimar el filtrado glomerular, ya que un valor de clearance por debajo de 60 mililitros está indicando daño de órgano blanco y daño renal. El ionograma nos permite detectar causas secundarias, por ejemplo, hipopotasemia en hiperaldosteronismo primario. Un laboratorio de orina nos permitirá evaluar la presencia de enfermedad parenquimatosa renal o la presencia de proteínas en aquellos pacientes que presenten un sedimento patológico o que presenten proteinuria. Se debe pedir en todos los pacientes un electrocardiograma para poder evaluar daño de órgano blanco, o sea, que presente signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, sobrecarga o al trastornos en la polarización. Hay otros estudios opcionales que se recomiendan especialmente en pacientes diabéticos o con insuficiencia renal, que es el cociente albúmina-creatinina y la excreción urinaria de albúmina. Otros estudios se pueden agregar cuando sean pertinentes y necesarios, y entre ellos se encuentran el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, el ecocardiograma y el ionograma urinario, que puede llegar a ser útil para evaluar el consumo de sodio en la dieta. Si la excreción de sodio es alta, probablemente ese paciente no está cumpliendo con una dieta hiposódica. Los estudios que serán utilizados para seguir a un paciente hipertenso incluyen una glucemia, la creatinina, un ionograma plasmático y el perfil lipídico. Se sabe que por año entre el 1 al 3% de los pacientes hipertensos tratados con medicación van a desarrollar diabetes tipo 2, y el riesgo de desarrollar diabetes es mayor en los pacientes que están tratados con diuréticos o con beta bloqueantes. Obviamente, si son obesos, sedentarios o si presentaban un valor de glucemia alta previamente, este grupo probablemente tenga mayor probabilidad de desarrollar diabetes a futuro. Por eso es importante realizar este tipo de estudios en el seguimiento del paciente con hipertensión. En la diapositiva anterior hablamos de los estudios que son básicos para el estudio del paciente hipertenso y para el seguimiento. En pacientes con diabetes o con insuficiencia renal crónica se puede evaluar la excreción urinaria de albúmina o el cociente albúmina-creatinina, dado que las recomendaciones terapéuticas van a ser diferentes si ese paciente presenta proteinuria. También es importante tener en cuenta la posibilidad de realizar otros estudios si estamos frente a la presencia de signos que nos hagan sospechar de hipertensión secundaria. También pueden ser necesarios otros estudios, como por ejemplo el ecocardiograma u otros estudios diagnósticos de imágenes, en el caso que yo sospeche de daño de órgano blanco y quiera cuantificarlo. Se debe evaluar la presencia de proteinuria como también la presencia de albuminuria, especialmente en pacientes que presentan diabetes y en pacientes que presentan insuficiencia renal crónica. La proteinuria en condiciones normales, un individuo sano elimina por orina entre 40 y 80 miligramos de proteínas por día, de las cuales aproximadamente 10 a 15 miligramos corresponden a albúmina y el resto está formado por la proteína de Tams-Horfald y por pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular. Se considera proteinuria cuando el paciente elimina más de 300 miligramos por día en una orina de 24 horas, y en orina aleatoria u orina spot se considera proteinuria cuando elimina más de 200 miligramos por gramo. Muchas veces utilizamos en el laboratorio la tira reactiva, ¿sí? Que un valor de más de una cruz se corresponde en general con una concentración de proteínas entre 150 y 300 miligramos por litro. Con respecto a la albuminuria, en los individuos sanos la excreción de albúmina es inferior a 30 miligramos por día.
Cuando el espécimen utilizado para su medida es la orina aleatoria, los resultados deberían expresarse en forma de cociente entre la concentración de albúmina y la creatinina en orina. Se considera microalbuminuria cuando el paciente presenta valores. La proteinuria y albuminuria deberían realizarse en pacientes que presentan, además de hipertensión, diabetes o insuficiencia renal crónica. Con respecto a la proteinuria, en condiciones normales, una persona sana elimina por orina entre 40 y 80 miligramos de proteínas por día. Aproximadamente 10 a 15 miligramos corresponden a albúmina y el resto está formado por la proteína de Tams-Horsfall, proteína de origen tubular y por pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular. La eliminación de proteínas es variable a lo largo del día, por lo que se consideró la orina de 24 horas como el método de referencia para esa cuantificación. Sin embargo, este estudio puede ser tedioso para el paciente, dado que implica recolectar la orina durante todo un día. Por este motivo, se desarrolló otro estudio, que es la orina en spot, en donde se evalúa el cociente proteína-creatinina y el cociente albúmina-creatinina. Este es un método en donde la recolección, para obtenerla, debe realizarse con la segunda micción de la mañana. Es importante desechar la primera orina de la mañana. Consideramos proteinuria cuando los valores son mayores a 300 miligramos por día, cuando realizamos una orina de 24 horas, o mayores a 200 miligramos por gramo en caso que se realice el análisis en orina spot del cociente proteinuria-creatinina. Algunos laboratorios pueden utilizar tiras reactivas para medir la proteinuria. En este caso, más de una cruz corresponde a un valor de proteínas entre 150 a 300 miligramos por litro. Es importante también cuantificar la albuminuria, porque es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. La excreción de albúminas es normal si es menor a 30 miligramos por día, pero se considera patológica si la misma se encuentra entre 30 y 300 miligramos por día, ya sea que se cuantifique por medio del cociente albúmina-creatinina en orina spot o en orina de 24 horas. Se debe realizar un análisis de proteinuria y de albuminuria, especialmente en pacientes que presentan insuficiencia renal crónica y en pacientes con diabetes. Con respecto a la proteinuria, en condiciones normales un individuo sano elimina por la orina entre 40 y 80 miligramos de proteína por día, de los cuales aproximadamente 10 a 15 miligramos corresponden a albúmina y el resto está formado por la proteína de Tams-Horsfall y por pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular. La proteinuria va a depender del tipo de estudio que realicemos. Se va a considerar proteinuria cuando realizamos un análisis de orina de 24 horas si el paciente presenta más de 300 miligramos por día. Y en el caso de que realicemos un análisis en una orina aleatoria o spot para detectar proteinuria, se va a considerar la misma cuando presentemos un valor mayor a 200 miligramos por gramo. Si no disponemos de esos métodos y disponemos de tiras reactivas que detecten proteinuria, un valor de más de una cruz se corresponde en general con una concentración de proteínas entre 150 y 300 miligramos por litro. Con respecto a la albuminuria, esta se va a medir en aquellos pacientes que presenten una proteinuria que sea negativa. La albuminuria en los individuos sanos generalmente es inferior a 30 miligramos por día. Cuando el espécimen utilizado para su medida es orina spot, los resultados deben expresarse en forma de cociente entre la concentración de albúmina y creatinina en orina. Los valores discriminantes que muestran un mayor consenso internacional son
La proteinuria y la albuminuria debe medirse en pacientes que presentan insuficiencia renal crónica y en pacientes diabéticos. Con respecto a la proteinuria, en condiciones normales un individuo sano elimina por la orina entre 40 y 80 miligramos de proteína por día, de los cuales aproximadamente 10 a 15 miligramos corresponden a la albúmina y el resto está formado por la proteína de Tams-Horfall y por pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular. Se considera proteinuria si una persona presenta más de 300 miligramos de orina En pacientes diabéticos y con insuficiencia renal crónica es muy importante evaluar la proteinuria. Si la presencia de proteinuria es negativa, es importante evaluar la presencia de albuminuria. Con respecto a la proteinuria, en condiciones normales un individuo sano elimina por la orina entre 40 y 80 miligramos de proteína por día, de los cuales aproximadamente 10 a 15 miligramos corresponden a albúmina y el resto está formado por la proteína de Tams-Horfall y por pequeñas cantidades de proteína de bajo peso molecular. No existe un valor discriminante universal que la define, ya que depende del espécimen utilizado para su medida, ya sea orina de 24 horas u orina aleatoria o spot. Para orina de 24 horas se considera proteinuria si el paciente presenta mayor a 300 miligramos por día. Y para orina aleatoria o spot se considera proteinuria si presenta más de 200 miligramos por gramos. Cuando utilizamos tiras reactivas y no disponemos de los otros métodos, un valor de más de una cruce corresponde en general con una concentración de proteínas de 150 a 300 miligramos por litro. Con respecto a la albuminuria, la vamos a medir cuando la proteinuria en nuestros pacientes dio negativa. La microalbuminuria se asocia y es un factor de riesgo independiente Valores de albúmina en orina, ya sea de 24 horas o de spot, entre 30 y 300 miligramos por día. De orina, de albúmina en orina, que se encuentran en el rango entre 30 y 300 miligramos por gramo, tanto para una orina de 24 horas como para una orina spot. El ecocardiograma es un estudio complementario al electrocardiograma, pero presenta mayor sensibilidad diagnóstica y nos permite obtener datos adicionales. Es útil para evaluar hipertrofia de ventrículo izquierdo, la función de ventrículo izquierdo y también si existe o no dilatación de la aurícula izquierda. Nos permite detectar una posible lesión de órgano blanco en pacientes con valores de presión arterial que se encuentran en el límite y esto nos permite tomar una conducta terapéutica. La hipertrofia de ventrículo izquierdo se asocia con riesgo cardiovascular y se sabe que por cada incremento de 25 gramos por metro cuadrado en la masa ventricular, el riesgo aumenta en un 20%. Hasta ahora hemos hablado de cómo realizar el diagnóstico de hipertensión y cómo determinar la severidad. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo estimar el riesgo cardiovascular. El propósito de cualquier intervención sobre los factores de riesgo siempre será reducir el riesgo cardiovascular global con el objetivo de disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Aunque la prioridad terapéutica en el hipertenso es normalizar la presión arterial, la intensidad del tratamiento deberá ser calibrada de acuerdo al riesgo cardiovascular. Es por eso que forma parte de la evaluación del paciente hipertenso. El riesgo cardiovascular se estima relacionando la presión arterial con la repercusión en los órganos blancos y la coexistencia de otros factores de riesgo. Para estimar el riesgo cardiovascular vamos a utilizar la guía de estimación y manejo de riesgo cardiovascular que fue adaptada para nuestro país por el Ministerio de Salud de la guía de la OMS. Vamos a utilizar las tablas de predicción de riesgo de la OMS que indican el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, mortal o no, en un periodo de 10 años según la edad,
el sexo, la presión arterial, el consumo de tabaco, el colesterol total en sangre y la presencia o ausencia de diabetes mellitus. ¿En qué casos no es necesario realizar la estratificación de riesgo? En pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o aquellos pacientes que presenten un valor muy alto de un factor de riesgo o que sean diabéticos o presenten insuficiencia renal. En estos casos no es necesario estratificar el riesgo mediante tablas para adoptar decisiones terapéuticas, pues estas personas pertenecen a la categoría de alto riesgo y requerirán de un tratamiento intensivo. A los pacientes se los puede clasificar en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y se incluirán dentro de esta categoría aquellos que tuvieron un infarto, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica y pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. Dentro de este grupo serán considerados de alto riesgo aquellos que presenten valores de colesterol mayores o iguales a 310 miligramos por decilitro o un valor de LDL mayor o igual a 240 miligramos por decilitro o una relación colesterol HDL mayor a 8. También se incluirán en esta categoría aquellos pacientes con valores de presión arterial sistólica mayores a 160 y o valores de presión arterial diastólica mayores a 100 milímetros de mercurio. Se incluirán también a los diabéticos tipo 1 y tipo 2, con nefropatía manifiesta o con enfermedad renal o pacientes con insuficiencia renal crónica o deterioro de la función renal. Se considera que estos casos, en todos estos grupos, el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor al 20% en los próximos 10 años. Por lo tanto, estos pacientes requieren de un tratamiento intensivo. ¿Cómo estratificamos el riesgo cardiovascular? Existen diferentes pasos que se deben cumplir. Primero necesitamos recopilar la información correspondiente al sexo, la edad, el estatus de fumador, la presencia o ausencia de diabetes, el valor de presión arterial sistólica y el colesterol en miligramos por decilitro. Todos estos datos los vamos a obtener del interrogatorio, el examen físico y del laboratorio. Luego elegimos las tablas de predicción de riesgo de acuerdo a la presencia o ausencia de diabetes, según el sexo y por último de acuerdo al estatus de fumador. Recuerden que se considera exfumador a aquellas personas que dejaron de fumar hace más de un año. Una vez que ubicamos el recuadro, según la edad, vamos a elegir a qué grupo pertenece nuestro paciente. Elija 50 si la edad está comprendida entre 50 y 59 años, 60 para edades entre 60 y 69 años, etc. Si el paciente tiene menos de 40 años, se elige este grupo etario, sabiendo que se puede estar sobreestimando el riesgo. Por último, nos fijamos en la presión arterial sistólica y en el valor del colesterol. De acuerdo a esto, definiremos el color de la celda que nos indicará el riesgo cardiovascular a 10 años. Ahora vamos a realizar la estratificación de riesgo utilizando como ejemplo un caso. Juan es un paciente de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial. Hace más de un año que no ve a su médico y hace 6 meses que no está tomando la medicación para la presión arterial porque se sentía muy cansado cuando tomaba los remedios. Fuma algunos días, aproximadamente 2 a 3 cigarrillos. Hoy consulta al centro por dolor e impotencia funcional de la rodilla izquierda. Al examen físico presenta dolor a la movilización de la rodilla y al tomarle la presión arterial, los valores de presión arterial son 153/85 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de Juan? Primero recopilamos la información de Juan. Es de sexo masculino, tiene 58 años, es fumador, no se conoce diabético, igualmente deberíamos realizar un laboratorio para confirmarlo. La presión arterial sistólica en la consulta fue de 153 milímetros de mercurio y el colesterol no lo conocemos. Generalmente los pacientes no tienen un resultado reciente de laboratorio, por lo que puede ocurrir que la estratificación y clasificación del riesgo requiera más de una consulta para poder realizarla. Como Juan no es diabético, elegimos esta tabla de predicción para personas sin diabetes mellitus.
Buscamos nuevamente la columna que corresponde a hombres. Luego seleccionamos la columna de hombres fumadores. Buscamos el recuadro correspondiente a 50 años, como Juan tiene 58, se encuentra en este estrato. Juan vuelve a la consulta con los valores de glucemia y con los valores de colesterol, se confirma que no es diabético y presenta unos valores de colesterol total de 234 miligramos por decilitro. De acuerdo a los valores de presión arterial sistólica de 153 y el valor de colesterol, ubicamos el recuadro, que en este caso es de color verde. El recuadro es de color verde, lo que corresponde a un riesgo cardiovascular en 10 años de menos del 10%. ¿Qué significa esto? Que el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años es menor al 10%. Esto no implica que no debamos retomar en este paciente el tratamiento antihipertensivo y que no debamos realizar y hacer hincapié en que este paciente deje de fumar, porque su riesgo seguirá aumentando con la edad. Como parte del diagnóstico y la evaluación del paciente hipertenso, como habíamos mencionado anteriormente, es importante determinar si existe daño de órgano blanco y cuál es la extensión del mismo. ¿A qué llamamos daño de órgano blanco? La presencia de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, antecedentes de revascularización coronaria, la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertrofia de ventrículo izquierdo, a nivel cerebral, el antecedente de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, revascularización o arterectomía carotidia, la presencia de demencia o deterioro cognitivo y de infartos lacunares. A nivel renal, la presencia de insuficiencia renal crónica o la caída en el filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto, la enfermedad vascular periférica y la retinopatía hipertensiva. Es importante también la evaluación de las causas secundarias de hipertensión, aunque solamente afecten al 5% de los pacientes. ¿Cuándo pensar en enfermedad renovascular? Cuando al paciente le aumenta el valor de creatinina más de un 30% luego de la administración de un IECA o un bloqueante de los receptores de la angiotensina 2, cuando la hipertensión es moderada a severa en pacientes con ateromatosis difusa, con un riñón pequeño o presenta asimetría renal, en pacientes jóvenes de menos de 55 años que presenten un estadio 2, o sea que presenten valores de presión arterial mayores a 160/100, y cuando existe la presencia de un soplo abdominal, especialmente si posee un componente diastólico. ¿Cuándo debemos pensar en enfermedad renal primaria como causa de hipertensión secundaria? Cuando aumenta la creatinina plasmática y cuando presentamos un sedimento urinario patológico que puede estar expresando una enfermedad glomerular o una enfermedad tubular o presente proteinuria. Se puede observar la presencia de hipertensión en pacientes que consumen anticonceptivos orales por largo tiempo y está relacionada con el uso de los mismos. Se puede observar secundaria feocromocitoma cuando observamos un aumento paroxístico de la presión arterial y como síntomas asociadas la presencia de cefalea, palpitaciones y sudoración. Pensamos en apnea del sueño en aquel paciente que presenta cefalea matinal, cansancio y ronquido. En hipoaldosteronismo primario, en aquellos pacientes que presentan hipocalemia y que a su vez pueden presentar otros síntomas como debilidad muscular y calambres, y síndrome de Cushing en aquellos pacientes que presentan fascia cushingoide, estrías purpúreas, obesidad central, debilidad muscular y equimosis. ¿Cuáles son los test diagnósticos que se utilizan para el rastreo de causas identificables o secundarias de hipertensión arterial? En el caso de insuficiencia renal, se utiliza como test diagnóstico las creatininas, se va a utilizar el filtrado glomerular.
ya sea que se utilice el clearance de creatinina o se utilice el valor de creatinina plasmática y se utilice la fórmula del MRD para calcular el filtrado glomerular. En el caso de que estemos pensando en coartación de aórtica, se podrá realizar una tomografía axial computada o una angiografía. Cuando estamos pensando en síndrome de Cushing, bastará la historia clínica y un test de supresión de dexametasona. En caso de hipertensión inducida por drogas, se puede utilizar los datos que recolectemos de la historia, aunque también se puede hacer rastreo de drogas en el caso que estemos pensando en drogas ilícitas. Para feocromocitoma se puede realizar el dosaje de metanefrina y normetanefrina en orina de 24 horas, que es el dosaje de catecolaminas en orina de 24 horas, o el dosaje de metanefrina plasmática. Cuando pensamos en hiperaldosteronismo primario y en otros estados por exceso de mineralocorticoides, se puede dosar la aldosterona en orina de 24 horas o se pueden medir mineralocorticoides. En el caso de hipertensión renovascular se podrá realizar un ecodoppler de arterias renales, una angioresonancia o una angio-TC. En el caso de apnea del sueño, el estudio diagnóstico que se recomienda es la polisomnografía, que va a permitirnos detectar la apnea que se produce y las hipopneas durante el sueño. En el caso de la enfermedad tiroides o paratiroides, bastará un dosaje de TSH o de PTH. ¿Cuándo sospechar hipertensión renovascular? Aunque su prevalencia es baja, debemos sospechar de hipertensión renovascular en mujeres jóvenes que presentan una hipertensión resistente, acelerada, o que presentan edema agudo de pulmón asociado a hipertensión, insuficiencia renal de etiología incierta, en ausencia de proteinuria o sedimento urinario normal, o insuficiencia renal que se precipita por inhibidores de la enzima convertidora o por antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2. Estas mujeres generalmente presentan fibrodisplasia de la media de la arteria renal y se presentan con una hipertensión severa y un soplo con componente diastólico a nivel abdominal. La hipertensión renovascular también puede presentarse en pacientes mayores de 55 años, especialmente si tienen algún otro signo de aterosclerosis. Por ejemplo, la prevalencia de hipertensión renovascular en las personas que tienen arteriopatía periférica es del 25% y se ha observado estenosis renovascular en los pacientes que fueron sometidos a coronariografía según las series, han reportado una prevalencia del 20%, 10% y 17% dependiendo la serie descripta. El objetivo de la evaluación del tratamiento de la hipertensión renovascular siempre es el control de la presión arterial y la mejoría y preservación de la función renal. Hay test no invasivos y hay test invasivos. El gold standard sigue siendo la angiografía renal y nos va a permitir diagnosticar una estenosis hemodinámicamente significativa. Esto significa que comprometa más del 70% de la arteria renal. Esto es indicativo de revascularización. Es importante poder determinar qué pacientes son plausibles de revascularización. Y ojo, porque uno tiene que evaluar cuál es el riesgo-beneficio de realizar alguno de estos estudios. Con respecto a los test no invasivos, el ecodoppler posee ciertas ventajas. Es fácil, es económico, no requiere la suspensión de la medicación antihipertensiva y no se administra contraste tóxico, ya que muchos de estos pacientes presentan insuficiencia renal. Nos permite medir un índice que se llama índice de resistividad, que es un cociente entre la velocidad máxima sistólica y la velocidad máxima diastólica en los vasos corticales. Un valor mayor a 0,8 indica daño parenquimatoso severo y poca probabilidad de que la revascularización beneficie a este paciente.
El ecodoppler depende del operador y va a ser difícil evaluar este índice en pacientes obesos. La angio-TC es útil en pacientes obesos, pero hay que tener cuidado si utilizamos un contraste iodado. En pacientes con hipertensión renovascular, en los cuales sospechamos hipertensión renovascular y que presentan insuficiencia renal, deberíamos utilizar contraste no iodado. Si se realiza la angiografía, podemos medir el gradiente de flujo translesional y la reserva de flujo renal. Con respecto a test no invasivos funcionales como el radiorenograma, ya casi no se usa porque disminuye su sensibilidad cuando la estenosis es bilateral, cuando el paciente tiene insuficiencia renal o cuando hay daño parenquimatoso intrarrenal. ¿Cuándo pensar en hiperaldosteronismo? En verdad la prevalencia es baja, se estima que un 15% de los pacientes que tienen hipertensión en estadio 2 podrían presentar hiperaldosteronismo y también un 20% en aquellos que presentan hipertensión refractaria. ¿Cuándo pensar en hiperaldosteronismo? En aquellos pacientes que presentan hipocalemia, menos de 3.5 milicavalentes por litro, además de hipertensión o hipocalemia importante inducida por diuréticos, menos de 3 miliequivalentes por litro. Van a presentar como otros síntomas asociados debilidad, calambres, parálisis transitoria, fatiga o parestesias, presentan hipertensión refractaria o hipertensión resistente y generalmente se asocian con la presencia de incidentalomas adrenales, enfermedad de Crohn o hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Me faltó destacar lo siguiente: la forma más común del hiperaldosteronismo es normocalémico, o sea, no se asocia a la presencia de hipocalemia. Cuando se asocia hipocalemia son las formas más severas. ¿Cómo hacemos para evaluar el hiperaldosteronismo? Necesitamos realizar un dosaje de aldosterona y de la actividad de la renina plasmática. Para esto es necesario que suspendamos todo tipo de tratamiento que tenga el paciente con antagonistas de la aldosterona, con betabloqueantes, con clonidina o con ARA2. Antes de tomar la muestra. El dosaje debe realizarse a la mañana y se debe tomar una muestra luego de que el paciente haya estado 15 minutos sentados en una posición en descanso. Y un cociente de aldosterona, renina, mayor a 20 nanogramos por mililitro hora o un valor de aldosterona mayor a 15 nanogramos es indicativo de que el paciente presenta hiperaldosteronismo primario. Después se evaluará mediante imágenes si el paciente presenta algún incidentaloma o adenoma o si presenta hiperplasia de las suprarrenales. Y por último el feocromocitoma. Esta enfermedad endocrinológica se presenta como hipertensión paroxística o hipertensión severa, hipertensión resistente, refractaria a la medicación. Además de la hipertensión, hay síntomas que son sugestivos de exceso de catecolaminas. Se deben presentar al menos 2 de los siguientes síntomas: cefaleas, palpitaciones y sudoración. La hipertensión puede ser gatillada por betabloqueantes, por inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando el paciente realiza una micción o en cambios de la presión abdominal. Una de las causas puede ser un incidentaloma suprarrenal o puede presentarse como parte de la neoplasia endocrina múltiple o MEN2A o 2B o en enfermedades como la neurofibromatosis de von Reinigenhausen o enfermedad de von Hippel-Lindau. Estas enfermedades no son frecuentes de ver en la práctica ambulatoria en el ámbito de la atención primaria, pero es importante tener en cuenta algunos signos clínicos para poder sospecharlas y derivarlas oportunamente en aquellos pacientes que puedan presentarlas. Para realizar la evaluación de un paciente en el cual sospechamos de feocromocitoma, podemos realizar un dosaje de catecolaminas en orina de 24 horas o un dosaje de metanefrinas en plasmas. Este último es el mejor test diagnóstico. Un valor normal de metanefrina en plasma excluye la posibilidad de feocromocitoma en pacientes de bajo riesgo.
Luego de descartar las causas de hipertensión secundaria, nos queda establecer cuáles van a ser las metas de tratamiento para este paciente. El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión arterial es reducir la morbimortalidad cardiovascular y renal. Además, alcanzar valores de presión arterial por debajo de 140/90. Ese es nuestro objetivo terapéutico, independientemente del riesgo cardiovascular y del riesgo renal. Con esto hemos finalizado el módulo. Les pedimos que antes de empezar con el módulo número 3 realicen el autocuestionario sobre la clase. Gracias.